El estudio del movimiento de proyectiles también es conocido como movimiento parabólico y es fundamental en la física, especialmente en cinemática. Este tipo de movimiento se describe como el análisis del desplazamiento de un objeto lanzado al espacio cuyo movimiento es influenciado únicamente por la gravedad. Este tema se centra en comprender y predecir diversas variables de un proyectil como el alcance horizontal, la altura máxima y el tiempo de vuelo, analizando estas en función de sus condiciones iniciales, especialmente su velocidad de lanzamiento y el ángulo de inclinación formado con la horizontal. Sabiendo esto, podemos hacer uso de fórmulas y ecuaciones empleadas en la mecánica clásica que analizan las variables del problema, en este caso, la altura máxima, el ángulo formado con la horizontal y el alcance máximo. El problema que elegimos nos permite analizar la velocidad inicial con la que un proyectil es lanzado, ya que nos brinda el ángulo de lanzamiento, el alcance horizontal, la altura inicial y la altura final del proyectil. El problema es el siguiente. Un jugador de básquetbol lanza un tiro desde una distancia de 7.5 metros del aro, soltando el balón a una altura de 1.8 metros sobre el piso. La altura del aro es una medida estándar que es de 3.05 metros. El basquetbolista lanza el balón con un ángulo de 50 sobre la horizontal y se nos pregunta cuál es la velocidad inicial con la que se debe lanzar el balón para poder encestar. Este problema nos presenta una situación real en donde un jugador necesita calcular la fuerza con la que se necesita lanzar el balón para lograr encestar. Este proyectil sigue una trayectoria parabólica, la cual está sujeta a la fuerza de la gravedad, demostrando así una aplicación de la física en la vida real o en la vida cotidiana. Para el marco teórico mencioné 4 temas importantes para el problema de los proyectiles. El primero es la cinemática, que pues obviamente nos enseña que un proyectil realiza 2 movimientos independientes a la vez. Avanza en horizontal a velocidad constante y al mismo tiempo sube y baja en vertical afectado por la gravedad. El segundo tema es el movimiento parabólico. Al combinarse estos 2 movimientos, el objeto dibuja una trayectoria en forma de parábola. Y pues lo importante aquí es que al alcanzar su altura máxima, su velocidad vertical se vuelve 0 por un instante. El diagrama de cuerpo libre es el tercer tema, que pues aquí si ignoramos la fricción del aire, el análisis de fuerzas pues es muy simple. No hay ninguna fuerza empujando el objeto hacia los lados, la única fuerza que se aplica es la que actúa su propio peso y que pues lo jala hacia abajo, hacia el suelo. El cuarto tema y el último, que son las leyes de Newton aplicadas, que pues son las principales, que es la primera, que es la ley de la inercia, que hace que todo el objeto, en este caso, siga avanzando hacia el frente. La segunda ley pues es la que habla que el peso lo jala hacia el suelo. Y la tercera ley, que es la de acción-reacción, que pues esta se relaciona a que cuando se hace el lanzamiento inicial entre la mano y el objeto. En este problema lo que nosotros planteamos es usar las ecuaciones de movimiento de proyectiles. Se puede calcular la velocidad inicial que necesita un balón de básquet para poder entrar al aro. El balón sigue una trayectoria parabólica, por lo cual el movimiento se parte en 2, en horizontal y en vertical. En el movimiento horizontal, la velocidad permanece constante y se utiliza la ecuación de distancia para poder obtener el tiempo. En cambio, en el movimiento vertical interviene la gravedad, por lo que se usa otra ecuación para poder calcular la altura que alcanza el balón. Los datos que nosotros tenemos en nuestro problema son una distancia horizontal de 7.5 metros, una altura inicial de 1.8 metros, una altura final de 3.05 metros y un ángulo de lanzamiento de 50 grados. Primero se utilizó la ecuación de movimiento horizontal para poder despejar el tiempo que tarda el balón para poder llegar al aro. Después ese tiempo se sustituyó en la ecuación vertical, en donde aquí consideramos la gravedad y el ángulo del lanzamiento. Al reemplazar todos los datos que tenemos y simplificar las operaciones, se obtuvo una ecuación en donde ahora la incógnita era la velocidad inicial. Luego se despejó esa velocidad y se le calculó la raíz cuadrada, en donde obtuvimos un resultado de 9.32 metros por segundo, que esto significa que el balón de básquet necesita esa rapidez para poder recorrer esos 7.5 metros y alcanzar la altura que tiene el aro.
Tras analizar y aplicar las leyes de cinemáticas para el movimiento de este proyectil, se determinó que la velocidad inicial que necesita el balón para alcanzar la altura del aro es de 9.31 metros sobre segundo. Este valor representa la velocidad mínima requerida para que el balón alcance a recorrer una distancia horizontal de 7.5 metros con una altura de 3.05 metros desde una altura inicial de 1.8 metros con un ángulo de lanzamiento de 50 grados. Este procedimiento se presenta de manera correcta debido a que se utilizan las leyes de la física y el análisis en las dos dimensiones para determinar el resultado esperado. Debido a la descomposición del movimiento en el eje X se determina una velocidad constante debido a la ausencia de fricción en el aire, utilizando la siguiente ecuación. Esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Indica que la distancia horizontal recorrida depende de la componente horizontal en la velocidad inicial. En este caso se utilizó para calcular el tiempo mediante un despeje. Esto nos permite expresar el tiempo en función de la velocidad inicial desconocida. Para el movimiento del eje Y se consideró una velocidad constante de la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, utilizando esta ecuación. Esta es la ecuación de la posición para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRU. En este caso, el diagrama de cuerpo libre nos ayuda a encontrar las ecuaciones necesarias para la resolución de este problema. Al no tener fuerzas horizontales, la velocidad en X no cambia. Mientras tanto, en el eje Y, la única fuerza presente es la fuerza del peso, masa por gravedad, lo que genera una aceleración vertical igual a la gravedad, que va dirigida hacia abajo, confirmando el uso del signo negativo en este término de la ecuación de la posición inicial. El resultado satisfactorio de estas dos ecuaciones radica en la combinación de ambas ecuaciones al sustituir la expresión del tiempo obtenida en el eje horizontal dentro de la ecuación del eje vertical. Sustituimos valores y despejamos la velocidad inicial. Al resolver para la velocidad inicial, obtenemos que la velocidad inicial mínima necesaria para que la parábola pase exactamente por estos puntos. La validación de nuestros resultados se obtuvo que el valor de 9.31 metros sobre segundo es físicamente consistente para un tiro libre de básquetbol y nuestro modelo matemático aplicado proporciona un marco de referencia ideal. Este resultado valida la hipótesis inicial, confirmando que esta velocidad es la que se requiere para que el balón alcance las coordenadas exactas del aro. A partir del análisis realizado sobre el movimiento parabólico del balón de básquetbol, se comprueba que las ecuaciones de cinemática permiten correctamente modelar y medir la trayectoria del proyectil, determinar la velocidad inicial necesaria para poder encestar. Durante el desarrollo del problema se identificó la importancia de descomponer el movimiento en múltiples componentes, como el movimiento horizontal, el movimiento vertical. El movimiento horizontal donde la velocidad permanece constante y el movimiento vertical donde la gravedad actúa como una aceleración constante. Esto permitió comprender ambos movimientos ocurren simultáneamente y que la combinación de ellos genera la trayectoria de la parábola del balón. Otro hallazgo importante fue comprobar el diagrama de cuerpo libre. Este simplifica el análisis físico del problema, ya que evidencia de una forma más visible la fuerza actuando sobre el balón. Esto justifica las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado en el eje vertical y explica por qué la gravedad afecta únicamente como un componente. Además, el análisis permitió observar pequeñas variaciones en el ángulo, en la velocidad inicial, que modificarían efectivamente la trayectoria del balón. Esto muestra que el éxito del lanzamiento depende de una relación precisa entre velocidad, ángulo, distancia y gravedad, lo cual refleja directamente cómo la física interviene en situaciones reales, situaciones deportivas y en elementos que podrían hacer más realista para abrir más formas de análisis y movimientos.